Bienvenidos a otro video de psicología con paquete. En este día lluvioso les voy a enseñar un poco de teorías del desarrollo infantil y del adolescente. Así que vamos a hablar sobre la influencia de la herencia y el ambiente en el desarrollo del niño. Así que vamos a definir sus conceptos. Para empezar, la herencia son características innatas heredadas por los padres biológicos. Y en cambio el ambiente son el total de influencias ambientales no hereditarias sobre el desarrollo. Estas pueden ser internas o externas. Para entender también cómo funciona la influencia del ambiente y la herencia, hay que entender qué es la maduración. La maduración es el proceso del desarrollo de un niño de una secuencia natural universal de cambios físicos y conductuales. ¿Qué quiere decir eso? Que la maduración es lo que nos pasa a todas las personas en el proceso cuando vamos creciendo, desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que nos volvemos viejos. Hay un proceso natural de cambios físicos y conductuales, y a todos o la mayoría nos pasa de la misma manera. Y aunque exista un consenso en cómo la maduración del niño, hay que tomar cada caso por separado. ¿Por qué? Porque el ambiente de cada persona es distinto y la herencia de cada persona en parte es distinta por las características heredadas de los padres. Para estudiar la herencia vamos a hablar sobre la ciencia de la genética. Esta estudia los factores innatos heredados de los padres biológicos y estos afectan en su desarrollo. Y para eso también vamos a definir el código genético, que esta es una secuencia de bases dentro de una molécula de ADN. Ahí se forman las proteínas que determinan la estructura y funciones de las células vivientes. ¿Y qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico y esta es una sustancia química que transmite las instrucciones hereditarias para el desarrollo de todas las formas de vida particulares, y se va por medio de pares de unidades llamadas bases, y esas bases están dentro del código genético, y esas bases se llaman adenina, timina, citosina y guanina. Luego hay que hablar sobre los cromosomas. Estos son espirales de ADN que están formados por segmentos menores llamados genes. Y esos genes son las unidades funcionales de la herencia. Quiere decir que ahí va transmitido las características que nos identifican como seres humanos y como distintos dentro de toda esta vida humana. Cada persona cuenta con 46 cromosomas. 23 nos los heredan nuestros papás, hombres, y 23 nuestras mamás, ¿sí? Algunos genes se denominan monomórficos. Quiere decir que estos genes son iguales en todos los seres humanos. No hay una diferencia. Todos tenemos genes monomórficos, que son los que nos hacen ser muy parecidos como personas. Y están los genes polimórficos. Estos genes sí son los únicos que nos diferencian de los demás. Son los heredados de nuestros padres. Son los únicos que nos diferencian de las demás personas. O sea, características físicas y conductuales. Dentro de los 23 cromosomas que nosotros heredamos, el sexo se define por el último cromosoma, el cromosoma 23. Los hombres tienen la característica de que pueden tener espermatozoides con cromosomas X o cromosomas Y. En cambio, las mujeres en los óvulos solo tienen cromosomas X. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un espermatozoide con cromosoma X fecunda un óvulo de cromosoma X, porque solo hay óvulos con cromosoma X, se produce el cromosoma 23, es XX. Entonces eso es lo que da las características para que ese bebé sea de sexo, o mejor dicho, que sea mujer. Y
Cuando ese espermatozoide es Y y se fusiona con el X, se forma la XY, significa que va a ser hombre. Entonces, en resumen, yo les expliqué todo esto para que ustedes entiendan un poco de cómo es la ciencia de la genética y cómo es que hay una influencia de la herencia y una influencia del ambiente en nuestro desarrollo como personas. Por ejemplo, la personalidad es una variabilidad entre influencias genéticas y lo aprendido en el ambiente. Así es como se forma la llamada personalidad. Y también es como se forman diferentes características. Así que, aunque nosotros somos muy parecidos en muchos aspectos físicos, tenemos características distintas y crecemos y maduramos en un ambiente distinto. Diferentes familias, diferente contexto social, diferente nivel socioeconómico, diferentes tradiciones, diferentes costumbres. Todo eso englobado forma no solo la personalidad, sino lo que somos y lo que proyectamos ante el mundo. Y así es como se va desarrollando nuestro cerebro. Por eso, cuando hay déficit en la genética, quiere decir que nuestros genes vienen con algún defecto, digámoslo así. Eso provoca que haya un ralentimiento de nuestro desarrollo. O también puede ser porque el ambiente en donde vivimos no nos favorece para que haya una maduración correcta. Entonces, por eso es que aunque muchos tengamos las mismas edades, puede ser que estemos más desarrollados o menos desarrollados que otras personas. Eso también lo puede determinar el sexo y otras funciones en nuestra vida. Para que les quede claro, más o menos así es como existe y se da el desarrollo infantil y es como nosotros somos prácticamente. Gracias por ver el video, te lo enseñó el pack.